presenta WowMX.tv. Muy buenas tardes, bienvenidos a Nuestra Herencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez, estamos transmitiendo por WowMX TV y también por todas nuestras redes sociales. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en YouTube y ya saben, en nuestra página estamos abiertos, tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus comentarios y preguntas. Hoy es un programa que va a estar muy interesante. Quiero hablar de lo que sucede con la cultura, digamos, a partir del primer tercio del siglo pasado, del siglo XX, una vez que nos dejamos de matar en la Revolución, en la Cristiada, como que nos dimos cuenta que la singularidad de nuestra cultura, de lo mexicano, tenía que salir, se empezó a valorar, pero no era solamente importante valorarlo, había que darlo a conocer. Entonces, un puñado de mexicanos extraordinarios, de los cuales de algunos conocemos muchas cosas y de otros hicieron esa misma labor, no conocemos toda su labor, lograron a partir de cero hacer de nuestras culturas, de nuestros museos, unos lugares increíbles y unos lugares que fueron ejemplo para todo el mundo. Uno de esas personas que participó de una manera activa, que innovó, que generó, creó y que su labor se sigue viendo es Mario Siret, esos mexicanos excepcionales de los que siempre quiero hablar. Y hoy para hablar de Mario Siret contamos con dos personas muy cercanas a él, dos amigos muy queridos, Silvia Siret, su hija, y Raimundo Casanova, que fue su yerno. Bienvenido, Silvia, Raimundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estar contigo. Marco. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y es muy agradable hablar de mi padre. Sí, claro, que además de ser tu papá y los que te conocemos sabemos que fue un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. ¿Qué te parece? Vamos haciendo una reseña, que nos vayas platicando de él. ¿Dónde nace y cuándo nace? Él nace el 7 de mayo de 1928 aquí en la Ciudad de México. Ok. Su apellido, perdón, ¿su apellido es de dónde es él? Por Siret no es un apellido muy común. Hemos estado investigando varios de los parientes, el Siret, y parece que es de origen italiano y era Siretti. Okay. Pero como tenían problemas los italianos, emigraron a Francia y se tuvieron que quitar el T y dejaron nada más en Siret para que no los reconocieran. Hasta ahí vamos. Okay. No hay muchos, pero ese es el apellido de él. Entonces nace en la Ciudad de México, 1928. 28. Ajá. Año difícil. Una situación en México duro, con problemas. Muchos hermanos. Difícil salir adelante, estudiar, trabajar joven. Él casi no estudió, se quedó en tercer año de primaria, era el hermano mayor de 9. Ah, caray. Entonces, pues tuvo que trabajar y salieron adelante. Mi abuela también trabajó mucho para sacarlos a todos adelante. Y muy pocas personas realmente de su época hacían estudios universitarios. Sí seguían otros estudios, terminaban si acaso la prepa, pero él tercero de primaria. Pero le gustó mucho leer, siempre le gustó mucho investigar y fue autodidacta prácticamente. Tenía muchos libros y para hacer cualquier trabajo, antes que nada, lo primero era conseguir libros. Se iba a la Lagunilla o las librerías y compraba libros y de ahí sacaba todo el proyecto, se empapaba de todo lo que tenía que hacer y comenzaba a hacer sus dibujos. ¿Cómo empezó a relacionarse con esto porque él fue museógrafo, fue escultor? ¿Cómo se empezó a relacionar con todo esto? Él trabajó por ahí de 1954 en el Instituto Nacional de la Vivienda. Okay. Él no era arquitecto, él entró a trabajar, no sé qué puesto tendría, yo ni había nacido, pero él contaba muy orgulloso que habían hecho un concurso para hacer casas de interés social y él presentó su proyecto y lo ganó.
Entonces sorprendió a muchos de los arquitectos, porque varios eran ya arquitectos titulados y él no, y ganó ese proyecto. Ah, qué maravilla. De ahí empezó con las maquetas y todo su oficio de maquetista. A él no le gustaba mucho el material con el que trabajaban porque era un papel cartulina grueso, papel primavera, creo que le llamaban, no me acuerdo. Y empezó a investigar plásticos, consiguió el estireno en varios calibres y con eso empezó a trabajar maquetas y hacerlas para que fueran mucho más duraderas y aparte resistieran la intemperie. Enseñó a muchísimos muchachos a trabajar que aún a la fecha se dedican a ello y los hijos de ellos todavía trabajan de maquetistas. Entonces, su primer trabajo, digamos, relacionado con museos, tenía que ver con las maquetas. Fue el primer trabajo. ¿Y eso con qué museo empezó? ¿Cuál fue el primer proyecto? De ahí con las maquetas lo llamaron para la Galería de Historia, junto con Iker Larrauri. Julio Prieto. Julio Prieto también estaba. Julio Prieto muy famoso por haber hecho los dibujos de muchos libros de la imprenta universitaria y por muchas cosas más, ¿no? Sí. O sea, ellos tres empezaron ahí, se conocieron en ese... Se conocieron en ese ambiente y lo empezaron a jalar y él empezó a trabajar los proyectos de la Galería de Historia junto con Pedro Ramírez Vázquez, que también lo conoció por cosa de las maquetas, porque también antes de eso le hizo varias maquetas a Pedro Ramírez Vázquez y entonces de ahí lo jalaron para trabajar con ellos. Ese Museo de Historia es el que está ahorita cerquita del bosque, ¿no? Es el del Caracol. El famosísimo, junto al bosque de Chapultepec, que a veces... al castillo. Sí, pero a veces vamos al castillo y no entramos al Caracol, que es una maravilla. Exactamente. Es un museo importantísimo, yo lo considero sumamente importante porque es el primer museo hecho es profeso para ser museo, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez. Antes cualquier casa, cualquier lugar se adaptaba y ahí se hacían las salas para exhibir. Y no, este museo desde un inicio, desde el primer trazo que se hizo fue con la idea de ser museo. Y otra cosa importantísima que también se da en este museo es que todo lo que se exhibía era creado para el museo. No eran colecciones particulares ni objetos que ya existieran, sino todo se hizo y se elaboró para presentar la historia de México. Es un proyecto integral desde la planeación. Y en el mundo yo he estado buscando y no existía otro tipo de museo igual. Todos eran adaptaciones o incluso casonas, bodegas que se utilizaban para ese fin. A mí se me hace que eso es lo importante de esta época, porque todas estas personas como tu papá partían de cero, ¿no? Entonces tenían esa obligación de decir, bueno, ya nos dimos cuenta que la cultura mexicana es un valor universal. ¿Y cómo le hacemos? Entonces tenían que inventar soluciones que me imagino que muchas cosas les habrá pasado a ustedes, a tu papi. No, muchísimas cosas. Era increíble su trabajo, porque aparte era un trabajo muy multidisciplinar. Porque trabajan con pintores, con escultores, con historiadores, con escenógrafos, etcétera. Era un trabajo terrible. Y me acuerdo que contaban mucho a mi papá y mi mamá que Julio Prieto les decía, ¿ya se van a comer? No se van los dos juntos. Se queda uno de los dos y sigue dirigiendo. Qué barbaridad. Y mi mamá aprendió mucho de Julio Prieto. El trabajo de las pátinas, que después te explicaré lo que es. Ah, sí. Ajá, eso de las pátinas, y dice que Julio Prieto siempre le decía los ocres maravillosos. Todo hay que ponerle el ocre maravilloso, que lo contaba mucho mi mamá. Okay. Entonces, tu mamá también activamente le ayudó mucho a tu papá. El trabajo de mi papá siempre fue en equipo. Okay. Primero con sus hermanos, después con todos los hijos. Y al último hasta con los nietos. Siempre quiso que la familia fuéramos como un muégano y siempre jaló a toda la familia a trabajar con él. Viajábamos muchísimo porque fue una época de muchos museos. Mi hermano y yo éramos muy chicos, íbamos a la primaria. Ajá. Y nos decían los satélites porque no estábamos nunca en la escuela.
Siempre los trabajos que hacían fuera de México en otros museos, pues era de 3, 4, 5 meses, entonces pues, sin embargo, pues, salíamos bien en la escuela. Yo creo que aprendíamos más con él que lo que aprendíamos en la escuela. O sea, ¿se iban con tu papá a esos viajes? Sí, nos íbamos con él a los viajes. Y además me dijeron que eran museos que no era aquí cerca, o sea, era toda la República y lugares quizás en ese tiempo no muy fáciles Era toda de la acceder, ¿no? República. Para el Museo de Antropología, fue antes de 1964, se fueron a Chalcatzingo, y que Chalcatzingo era un pueblo olvidado que entraron en mulas, y ahí hicieron la reproducción de uno de los muros, que es el muro de la fertilidad, que ahora está en la sala de orientación, en la parte del jardín afuera. Ahí sigue todavía, es un muro muy grande, debe tener como 7 metros por 5 de alto, yo creo. O sea, además de las maquetas, después empezó a hacer Cuando empezó con eso de hacer maquetas con plásticos, empezó a darse cuenta que existían plásticos. Y empezó a probar todos los plásticos que veía. Una vez en la casa, estaba en la cocina preparando sus inventos, y de repente que se le incendia y que empieza a escurrir como lava el plástico caliente. Pero bueno, gracias a eso dio con varias resinas, poliéster, fibra de vidrio y cosas así, y se le ocurrió hacer reproducciones con ellas. Okay. Yo creo que de las primeras reproducciones que hizo fue un Marco Aurelio, así de grande, y creo que era del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, no, si mal no recuerdo, no estoy segura, pero era un Marco Aurelio así en bronce, y él sacó molde y hizo la reproducción, y con la pátina, que era lo que hacía mi mamá, darle el color para quitarle el tono de plástico, que pareciera más la famosa escultura, pátina del tiempo. Claro. Pátina. Pues quedaban iguales, no reconocías excepto por el peso. Ok. Entonces, maquetas, esculturas. Después del Museo del Caracol, salieron digamos, ese fue el detonante. Ese fue el detonante, y cuando el Museo del Caracol fue una etapa dificilísima para ellos, porque se hizo el Museo del Caracol, el Museo del Virreinato, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Antropología estaba trabajando para él, y un museo en Ciudad Juárez. Y todos se inauguraron en 1964, en diferencia de meses, pero por ahí. Y fue cuando empezó también con las reproducciones. Entonces en Antropología le pidieron reproducciones, y se hicieron muchísimas de ellas. En aquel entonces consiguió los permisos, pues, trabajaba para Antropología y tenía permiso por escrito de que eran reproducciones del original. Sí, que creo que tu suegro descubrió un método muy especial para hacer esas reproducciones, ¿no? Lo primero que hizo fue: ¿cómo vamos a hacer un molde de una pieza que tiene cientos de años? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, es un problema. Esa es la interrogante, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces a mi suegro se le ocurrió, bueno, para proteger la pieza y las pátinas vamos a aplicar aluminio sobre las piezas originales. El famosísimo papel de aluminio. Ándale, el papel de aluminio, y lo bruñían sobre las piezas con esponjas, a que saliera perfecta la pieza, y después se aplicaban los plásticos de que te platica Silvia. Y después de este molde empezaron las reproducciones. Entonces fue un proceso de aprendizaje y de descubrimiento de mi suegro impresionante. Y aplicar nuevas técnicas en estos momentos, pues era algo innovador lo que él hizo en este momento. Y además no había ninguna referencia, o sea, me meto a internet, busco un tutorial, veo que hicieron en el Museo de Berlín. No. O sea, surgía de creatividad. Y preocuparse, porque actualmente todo el mundo se preocupa, pero a lo mejor en ese entonces no estaba, pues saca la reproducción y total, ¿no? Había otra persona. Había que preocuparse. Sí, por cuidar la pieza, pero había otra persona, él era químico, un Río Certuche. Alberto Río Certuche. Que también, pero él era químico y abogado, así creo que sí. De las reacciones. De las reacciones químicas y demás, y él también tenía moldes de algunas piezas. Mi papá empezó a hacer las reproducciones, como dice Raimundo, pero también utilizó
este plástico que se echaba a perder. El látex. El látex. Látex, pero el látex no se podía poner solamente así, sino el látex había que ponerle un separador a la pieza 1, una película separadora, después el látex, pero en algunos casos con tela, para que tuviera la resistencia y cuando lo sacaras del molde, del contramolde y del molde. Es una cosa muy interesante lo que hizo. Esto ya me tocó verlo a mí. Muy bien. Pero muchos de esos moldes, por desgracia, se perdieron porque el látex caduca, se hace chicloso y se pierden. Entonces eso no le gustaba a mi papá. Tenía que idear otro método y entonces fue con ese papel aluminio, mucho separador, mucha cera, muchas capas de todo eso, y ponía la resina directa, y entonces el molde era en fibra de vidrio con resina para que no se echara a perder. ¿Les parece que nos quedemos ahí? Regresamos, vamos a un corte, estás en Nuestra Herencia, yo soy Marco Fabricio Ramírez, ya sabes, estamos en todas las redes sociales, tenemos un número de WhatsApp porque si quieren mandarnos alguna pregunta, algún comentario, vamos a aprovechar que tenemos 2 personas que conocen mucho de museografía. Nos vemos. Wow MX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá, estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad, y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de wowmx.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así Estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos bailar. Wow MX. Ya estamos de regreso en Nuestra Herencia. Vamos a seguir platicando de Mario Siret. Nos quedamos en que hizo una nueva técnica, ya después se dio cuenta que era un problema porque caducaba, entonces mete la fibra de vidrio y la fibra de vidrio le resulta mucho mejor. Sí, porque los moldes se quedan ya para muchas piezas más. ¿Tienen ahorita moldes de fibra de vidrio? 80. Ah, qué caray, qué bueno. 80 moldes de 80 originales, tomados de los originales de las piezas prehispánicas. Sin embargo, mi papá siempre se preocupó muchísimo y nunca se maltrató ninguna pieza. Siempre tuvo extremo la pila cuidado. bautismal. También no hacía otra cosa, por eso su empresa se llamó Elementos Arquitectónicos,
porque hacía elementos para arquitectura y también hizo mucho lo que es la ambientación. Para varios museos hizo un bosque de encinos, luego hizo un arrecife, donde fueron con un Así esa historia es muy buena del arrecife. Fueron al arrecife con un biólogo a sacar los peces, varios peces de todos colores, les sacaron un molde, les tomaron fotografías, se hizo la reproducción y con las fotografías se pintaban los peces igualitos a los que se habían sacado de los peces originales, de los peces. Esto es por supuesto antes de internet, o sea, era claro. todo mucho más complejo. En esto fueron mi cuñado y mi suegra fueron a Cozumel y un biólogo marino les acompañó a sacar los peces para que obtuvieran los moldes de un animal. Eso se puede ver ahora en el Museo de Cozumel. Claro, ahí está en el Museo de Cozumel. Eso me gustaría que me platicaras. ¿Dónde podemos ver el trabajo de Mario Siredi? Bueno, mira, yo sé que en todo México, sí, pero y es muy largo hablar pero digamos. Mira, en la Galería de Historia pues están todos sus dioramas. En la cúpula también de la Galería de Historia también la hizo. Varias cúpulas, por lo menos 2 del Museo de Antropología también las hizo él. Varias reproducciones en el museo. Ay, eso que mejor me ayude Raimundo, que es mejor para los nombres. Todos los nombres de los museos donde hay trabajo de él es... En el Parque Fundidora de Monterrey creo que tiene... Pero esa fue una temporal que encargaron la reproducción del brazo de la Estatua de la Libertad y una reproducción de un Cortés que la escultura está en su tierra natal, en Medellín. En el Museo de Antropología, además de las cúpulas, hay muchas reproducciones. Como cuáles serían ahí, porque a veces las vemos y decimos, qué trabajo tan... El muro de Teotihuacán. ¿El de Quetzalcóatl? El del Quetzalcóatl. El de Quetzalcóatl. Esa reproducción. Esa reproducción. Wow. También el muro de Xochicalco. Y la maqueta de Teotihuacán que está afuera precisamente de la sala de Teotihuacán. Está afuera la maqueta que se ha remodelado varias veces. Y esas ya intervinieron la familia. Y la maqueta del Templo Mayor que está en la sala Mexica, que se tomaron los datos originalmente de Marquina y que hace más o menos 5 años se actualizó. También se puede ver ahí. Ahí está precisamente la actualización. La actualización. Es la imagen, esa es la actualización de la maqueta. Que es relativamente reciente. Qué maravilla. Sí, es muy interesante, porque hay que cortar toda la base que había para poner las nuevas. Esa actualización también se hizo con asesoramiento de este hombre que está haciendo muchas excavaciones en el centro, Raúl, creo que se apellida Anguiano. Y también en el metro, ¿verdad? Tiene ahí trabajos bien interesantes. En el metro hizo varias reproducciones y varias maquetas que últimamente las restauraron, pero las dejaron pintadas muy diferente a lo que él hubiera hecho. No sé. No es sé. como lo que él hubiera visto. En el Museo Maya de Cozumel. Y también hizo varias colecciones. En Quintana Roo. Es el Museo de Quintana Roo. Ahí hizo mucho trabajo con el arquitecto Jorge Agostoni e Iker Larrauri. Con ellos hizo muchísimo trabajo. Con ellos fue amistad y trabajo por muchos años. Por muchos años. Que las pláticas, como visitas, ha sido maravilloso oírlos hablar, ¿no? Era genial verlos trabajar juntos. Mira, esa era la pareja. Me acuerdo que el héroe y la heroína. Ay, tu papá. Siempre juntos. Me acuerdo que llegamos a la junta con Jorge Agostoni. Y tenía una servilleta y entonces se pusieron a platicar de lo que querían y Jorge Agostoni hizo así unos 3-4 trazos. Mi papá cogió la servilleta, se la llevó. 3 días después ya tenía la maqueta de lo que él quería. Sí, así está perfecto. O sea, se entendían perfectamente. ¿Y como suegro qué tal, Ray? ¿Cómo fue como suegro? Excelente y nos apoyó mucho siempre en todo. Era un personaje fascinante, muy callado, de verdad, muy callado mi suegro. Mi suegro no podía soportar estar con muchas personas porque siempre estaba pensando en algo que iba a ayudar a él o a la familia en todo.
Y yo tengo una anécdota muy interesante con él. Nos dijo a mi hijo mayor y a mí, oigan, hay un trabajo muy interesante, pero hay que ir hasta la Sierra de San Francisco en Baja California a tomar imágenes de unas pinturas rupestres que tienen una datación de 12,000 años. Entonces tomamos el avión. Esas las hicieron ustedes. Tomamos el avión y bajamos el jeep y después 12 horas en mula para tomar estas impresiones. Y quien más lo entendió fue mi hijo, porque lo que yo decía es que mi suegro piensa en tercera dimensión, y Raimundo, hijo, me dijo, toma esto aquí, papá, ponte con este estambre aquí, córrelo para acá. Regresó, platicó con el abuelo y el abuelo le entendió a la perfección. ¿No? Impresionante cómo se comunicaban entre el abuelo y el nieto. No, bueno, se han de tener una... Me estás platicando fuera de camas una anécdota también muy especial en Xochicalco, me decías. Sí, cuando se hizo uno de los muros de la pirámide más bonita de Xochicalco, la que está toda labrada, que creo que también se llama la de Quetzalcóatl. Fueron hasta primos de nosotros, porque mi papá jalaba toda la familia y estuvo trabajando ahí cerca de 3 semanas, pusieron tiendas de campaña. Y cuando terminaron ya de sacar la reproducción y empezaron a levantar todo el material y demás, abajo de la tienda de campaña donde dormían estaba lleno de alacranes, pero de los alacranes colorados. Afortunadamente no les picó a ninguno, pero sí. O sea, sí era toda una aventura. Era toda una aventura lo que hacían, sí, era una aventura. Por ejemplo, Ray, tú te hiciste historiador, ¿influyó un poquito la profesión de tu suegro para que te decantaras por la historia? O creo que sí hay una pequeña parte, porque en cuando recién nos casamos Silvia y yo, había que hacer un guión para un museo en Monterrey. Sí. Para un museo en Monterrey de piezas arqueológicas, y entonces me dijo, ¿te avientas a hacer el guión? Claro, pero hay que investigar. Pues investigamos, no había internet, y a buscar libros y libros y libros. Ajá. Fue un trabajo muy interesante, y ese guión creo que queda por ahí conservado. Alguno de mis hijos lo guardo, y por ahí puede ser que haya sentido yo una cierta inquietud hacia irme por estudiar historia. Sí, es muy, muy interesante. Y tiene anécdotas infinitas de haber trabajado con él. Muchísimas anécdotas que tengo. Mi hermana y mi hermano también trabajaron muchísimo con él. Son unos artistas. Ellos eran los artistas, yo era más administrativa, pero sí les ayudaba. Pero Mario y Claudia pintan muy bien, y todo lo que hacen con las manos es genial. Son en realidad artistas. Además de la familia, estaba oyendo que también contrató mucha gente y le gustaba contratar jóvenes para formarlos. Los ayudaba mucho, sí. Cuando nos fuimos a vivir a lo que nosotros hacíamos, el cerro, allá en Milpalta, el terreno estaba barato, entonces compró una parte de un terreno, le dividió y les dio su terreno cada uno de ellos para que pudieran construir. A la fecha todavía ahí vive uno de ellos. Los demás vendieron, pero uno de ellos sí vive. Y de los primeros maquetistas, los Arellano, hasta los nietos ya se dedican a hacer maquetas. Cuando hicieron lo de Metzitlán, que fue un parque de puras maquetas en Tijuana, varios de los maquetistas que expusieron ahí su trabajo habían sido, como quien dice, alumnos de mi papá. Sí, era muy conocido porque pues él enseñó las nuevas técnicas de cómo hacer las maquetas. O sea que digamos, además de lo que podemos ver del trabajo directo de tu papá en los museos, si sumáramos a eso el trabajo de sus aprendices o de la gente que enseñó, o sea, esto se multiplica, que no sabemos realmente qué alcance puede tener en el patrimonio museístico de México su labor, ¿no? Que eso es increíble, muy interesante. Muy, muy amplia. Hasta la fecha yo creo que algunos de sus aprendices o colaboradores siguen ejerciendo y siguen transmitiendo este conocimiento. Claro, con nuevos materiales como son los hijos. Y lo que decía Silvia, también los grandes pilares de elementos arquitectónicos también fueron sus hermanos. Okay. Sus hermanos como ejecutores, que pues son, como dice Silvia, verdaderos artistas. Cooperaron mucho con mi suegro también, muchísimo que cooperaron. Sí, siempre fue una empresa familiar, muy bonita. Mi papá
tuvo una vida envidiable porque pocas personas hacen lo que te gusta hacer. Sí, claro, no lo encontró. Disfrutas, vives como quieres, eres tu patrón, viajas a donde quieres. No cobraba así las perlas de la Virgen, nunca se hizo millonario, pero vivió bien, estuvo bastante bien. Además, otra cosa bien importante, mi papá y él eran el uno para el otro, enamorados de toda la vida. Entonces, una pareja excepcional. Una historia de buen fin, ¿no? Sí. Mira, sí, en esta sí. imagen que están pasando ahora, fue en León precisamente, y este es un bosque de encinos que fue proyectado por Jorge Agostoni, y hablaba del bosque, cómo se va degradando y cómo con el tiempo la contaminación va acabando con él. Hacia el fondo es un fondo hacia abajo, y en un cierto nivel había basura. Ajá. Para que te demostrara que el ser humano está acabando con eso. Y al rincón de esta imagen había una cueva, una mina. Una mina para demostrar cómo se extraía el mineral en esta época. Esa imagen es muy, muy interesante. Y del lado derecho estaba la maqueta del siglo XVII de Guanajuato. Ah, qué maravilla. Esa la hicieron también. Por ahí hay unas imágenes anteriores esa que se ven. la hicieron también junto con mis hijos, y Raimundo y yo fuimos también a hacer la investigación y encontramos un plano en una de las universidades de Guanajuato, un plano de 1750, de donde se tomaron los datos. A partir de ahí lo construyeron. Y luego se recorrió todo Guanajuato tomando fotografías de qué casas existían dependiendo al plano que habíamos encontrado para que se pusiera. Esta es la maqueta que se hizo precisamente. Y está el templo de los jesuitas, que no me acuerdo cómo se llama. Todo esto es Guanajuato. Entonces se hicieron diferentes niveles con diferentes materiales. Aquí ya se utilizó muchísimo la espuma de poliuretano y los estirenos de diferentes calibres. Y para meterla en el... la dimensión es enorme. Es enorme. ¿Cuánto mide? Debe de haber medido como 20 por 10 metros. Tal vez esta maqueta. Sí, era enorme. Sí. Era muy, muy grande. Muy grande. ¿Y ese está todavía se puede ver? Esa, claro, está en León. Ah, está en León. Está en León. En el Museo de León. En el Poliforum. Ah, muy bien. Junto al Estadio de León. Ah, qué bien. Sí, es una maqueta muy, muy interesante, porque fue un trabajal impresionante. Impresionante, y te digo, la metieron debajo de la tierra y caminas sobre los vidrios que son los que se utilizan recientemente para los museos, y vas viendo el recorrido como si estuvieras como las calas famosas. E incluso se le puso iluminación con tenía farolitos iluminación. y toda esta cuestión. Fue una cosa muy interesante desde faroles. Y no sabemos si sigue iluminada, porque a fin de cuentas, bueno, X circunstancias. Pero fue una maqueta bellísima. Para meterla fue una odisea. Y eso que veíamos también del bosque de encino, desde el tronco y las hojas todo es reproducción. No hay nada original, todo es plástico. Qué maravilla. Sí. Nos quedamos ahí, regresamos en un ratito. Estamos en Nuestra Herencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Regresamos. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. WowMX.tv. Animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa, que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana.
Amigos de Arriba el Telón, estoy feliz porque es viernes, porque hoy sí dormí bien. Y aparte, no, y de verdad, aparte. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira aquí, si me permites agarrar tu Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho la disciplina. Ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo, para todos, de todos los colores y sabores, sin sabores también. También, más bien yo creo, ¿no? WowMX.tv. Ya estamos de regreso en nuestra herencia, seguimos platicando de Mario Siret. Ya saben, estamos transmitiendo en todas nuestras redes sociales. Tenemos un número de WhatsApp para si nos quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Entonces, nos quedamos platicando sobre Guanajuato. Yo quería preguntarte, desafortunadamente luego no hay mucho tiempo, quería preguntarte algo muy especial, quizás sobre las Olimpiadas. Hay que recordar que cuando se hicieron las Olimpiadas para México era como un desafío, era una cuestión de orgullo personal, porque mucha gente, incluso de otros países, habían dicho que las Olimpiadas no las podíamos organizar, que la altitud de la Ciudad de México no era la propia, que los mexicanos no teníamos ni siquiera la capacidad para albergar, para construir y demás. Y entonces también ese puñado de hombres que ya habían trabajado anteriormente se unen y crean estadios, imágenes, cultura, una infraestructura increíble y sacan adelante esa cultura. Digamos, ahí también tu papá participó en ese proceso con algunas cosas. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Sí, Silvia? También para los Juegos Olímpicos, junto con Pedro Ramírez Vázquez, que realmente era un genio. ¿Tú lo conociste a Pedro Ramírez Vázquez? Sí. Y a sus hijos también. Ah, sí. Sí. Y acordémonos que Pedro Ramírez Vázquez fue patrono y fue el organizador de los Juegos Olímpicos de 68. Toda la responsabilidad le cayó a él. No sé si la deseaba, pero le cayó. Pero ahí la tuvo. Sí. Se hicieron las maquetas del Palacio de los Deportes, varias de esas maquetas, varias maquetas de donde se nada, de la alberca olímpica, muchas maquetas, no sé para qué las querían, pero se hacían muchas de esas maquetas. Luego le encargaron los letreros de México 68, que uno de ellos llegó a tener... los famosísimos letreros esos. 17 metros por no me acuerdo cuántos de alto, creo que 7.5. Ah, caray. Ajá. O sea, monumentales los letreros. Monumentales, fueron varios de esos letreros que se colocaron. Es impresionante. Creo que fue en el estadio donde fue la inauguración, y mi papá el día de la inauguración sufría
decían, no, ¿por qué dejaron subir a Porque tantas las personas se montaron. Se subieron arriba del en la imagen letrero. anterior. Sí. En la imagen anterior se ven las personas subidas sobre el letrero México 68. Y por supuesto no estaba diseñado No estaba para diseñado que claro que no. soportara porque le a la habían gente. dicho que hiciera el letrero, pero nunca le dijeron que iban a dejar subir a las personas. Y se habían subido, pero montones de personas. Y él nada más decía que aguante. Y se aguantó. Pero qué angustia, ¿no? Sí, estaba muy angustiado, me acuerdo de eso. Y luego también hizo los Judas, que eran los iconos de cada evento que se iban a poner afuera de los lugares donde iban a haber competencias. Ese es el pesista, pero también estaban muy grandes. Estos eventos se llevaron a cabo en el Teatro de los Insurgentes. Sí, están Insurgentes. Por ahí hay algunas fotografías muy famosas. Este es el famoso Judas pesista. La elaboración. Ahí está la elaboración para hacerlos, mucho. Era periódico, sí, pero no era O sea, tipo... era con el mismo material que se hacían los Judas, periódico en grupo, no. Sí, mira, aquí está el proceso. Era el mismo proceso, pero el material era resina, no era resistol. Entonces es el mismo proceso, porque sí llevan su armazón, primero el armazón, el dibujo, la estructura en metal, y luego sí se forraban con periódico, pero periódico bañado en resina. Okay. Y algunos fibra de vidrio o pedacería de fibra de vidrio para que soportaran. Si no, hasta de un trompón lo rompías. Entonces sí eran enormes. Hizo muchos Ahí están de esos. las maquetas. Ahí están las maquetas que mencionaba del Palacio de los Deportes. Mucho del Palacio de los Deportes y de la Alberca Olímpica. Se hicieron varias maquetas. ¿Alguno de esos Judas se conservó? Parece que ahora que fueron los 50 años de los Juegos Olímpicos, un hijo de Pedro Ramírez Vázquez se dedicó a juntar y mi hermano ayudó a reparar uno de ellos que encontraron. Pero la mayoría se perdieron, no sé dónde habían quedado. Ahora, hablando de que se perdieron, también hizo una celosía para la Universidad UDLA, ¿cómo se llama? La de Puebla, sí. Las Américas, pero aquí en la avenida México. Eran unos logotipos mayas, pero querían que no se prendieran con el fuego. Entonces mi papá hizo varios experimentos con cargas diferentes para que no se pudieran prender, y les ponía cerillos, les ponía suplete hasta que aguantaron, y con eso se hizo toda la celosía que quitaron. Y nunca supimos dónde habían quedado esos pedazos. Eran unos pedazos como de 30 por 30 o 40 por 40. Y después, por cosas de la vida, una conocida que nos encargó un trabajo nos dijo que su amigo en la azotea de su casa había recogido varios de esos pedazos. Wow. Y los había rescatado. Y estos eran 4 modelos diferentes de esta celosía de la que te habla Silvia, y significaban los 4 puntos cardinales de la cultura maya. Una cosa impresionante, muy bonitos, pero desaparecieron. ¿Y a dónde se fueron? Nadie lo sabe. También hay otra escultura que hizo en Mero Reforma, que es de 2 pisos. Son unas como personas así caladas. Esa ya tiene muchísimo. Esa ya no está en Reforma. Sí está en Reforma. Todavía, ¿Dónde estaba la escultura de Colón? Okay. En el hotel, ¿cómo se llama? Enfrente del motel, sí, del hotel ese. Ahorita ya cambió de nombre. Okay. Sí. Enorme. Esa plateada. Sí, bueno, en un inicio fue roja. Fue roja. Ajá. Ahora es plateada. Ahora es plateada, sí. Entonces también sí, él se dedicaba a todo lo que le decían. O sea, bueno. ¿Habrá manera de con el tiempo hacer un catálogo de las obras de Mario Siret? Que sería... Estamos tratando de recopilar todo lo que hizo, pero fíjate que muchas eran transparencias antes y no se toman como ahora las fotos digitales, y muchas fotos se perdieron. Entonces pero sí, se está tratando de juntar lo más que se puede. El hijo menor, Rodrigo, él hizo un catálogo de las piezas, de las reproducciones de las piezas prehispánicas. De los moldes. Okay. De las piezas ya las tiene fotografiadas y todo esto.
Y él tiene el catálogo. O sea, está en proceso, pero habría que añadirle algunas otras cosas. Sí, claro, para que tuviera historia, la historia de... Y por supuesto, si alguien en el auditorio sabe de alguna pieza de Mario Siret que ande por ahí, pues bueno, les vamos a agradecer mucho que nos contacten y nos digan, ¿no? Sí. El legado, ¿cuál es el legado de don Mario? Pues mis hermanos que son como artistas y se dedican cada quien a lo suyo, pero no tanto a lo que hizo mi papá. Más bien los que quisieron seguir este camino fueron mis hijos. Ellos, Rodrigo en especial, sigue con esto. Raimundo también trabaja la fibra de vidrio y hace maquetas. Hace poco hizo la reproducción o la maqueta de la universidad del UNAM. De la biblioteca. De la biblioteca del UNAM. De la biblioteca central hizo la reproducción. Y esa está en el Estado de México, en un parque que pusieron ahí. El legado está vivo. El legado está vivo. Afortunadamente. ¿Por qué, Ray? ¿Por qué a veces como país, como sociedad, no reconocemos a estas personas? El día que lamentablemente falleció don Mario, 2 o 3 notas nada más. El Proceso sacó alguna cosita, un video. ¿Por qué no les damos el valor a estos hombres que nos dieron tanto, estos mexicanos? Yo creo que más bien es por modestia de ellos. Yo creo, porque también cuando falleció el arquitecto Agostoni, igual, unas cuantas notas, igual cuando falleció Iker Larrauri, unas cuantas notas. Pero sí creo que la cultura está muy dejada. Sí, porque aunque fueran modestos, si hubieran sido futbolistas, estarían... Otra cosa sería. O sea, sí, digamos, a veces que quizás perdemos la dimensión. Si algunos de nuestros escritores, algunos de nuestros humanistas se dedicaran al deporte, fueran cantantes o futbolistas, pues no estaríamos eliminados en la primera ronda, quizás llegaremos, y esas personas de valor como que las olvidamos, que es triste, ¿no? Es muy triste. Es muy triste porque sí son personas muy importantes. Por ejemplo, Iker Larrauri fue el primero en querer hacer museos escolares, tenía muchas ideas importantes y colaboró también en muchos museos. Jorge Agostoni estuvo hasta en Él diseñó el Museo Olímpico en Lausana, Suiza. Y el de Egipto junto trabajó también junto con Iker Larrauri. El nuevo, el que se hizo los anteriores, años. no. Okay. Él no trabaja, ya no trabaja bueno, por la edad, sí, claro. Y yo creo que es esto, que fueron personajes muy modestos, que lo único que les importaba era su labor. Sí, pero bueno, el homenaje no se lo iban a hacer ellos, era responsabilidad de las autoridades culturales hacerlo, sí, ¿no? por supuesto. Otra persona que hemos olvidado mucho, que también es importantísimo, es Mario Vázquez. Mario Vázquez, un personaje y Mario Vázquez igual murió, yo me enteré y no pasó a mayores. Y gracias a Mario Vázquez está el Museo de Antropología, porque él era director del Museo de Antropología en la calle Moneda, donde no cabía nada más, y él junto con Pedro Ramírez Vázquez dijeron, ya no cabe nada aquí, vamos a darle espacio. Y con el que estaba el secretario de Educación en esa época. Creo que era Bravo Aguja. No, ahorita te digo, pero que también fue muy importante. Sí, porque finalmente gracias a esas personas la museística mexicana llegó a un lugar mundial privilegiado, que desafortunadamente estamos perdiendo un poquito. Yo creo que tenemos 20 o 30 años de que no se hace un museo tan magnífico como pudieron haberse hecho en los años 60. Sí, el Museo de Antropología, tiene que va para 60 años. Sí, va para 60. Y sigue siendo un referente mundial. Y es un referente a nivel internacional. Pero sí, Jorge Agostoni siguió haciendo museos y el concepto de su museografía era increíble, porque él decía, entras al museo y de ahí tienes que ver todo el museo, no tiene que haber recovecos y que andes caminando por X o Z, sino que subes, por decirte, una rampa donde estás viendo la parte de abajo y ya tienes lo que estás viendo enfrente de ti, e incluso subes un poquito más y hasta el techo es parte de la museografía. Entonces sí es un museógrafo impresionante también él. Modernizó y cambió la museografía, pero en el mundo. Ustedes, después de esta vida de estar tan cerca y de trabajar con tantas cosas,
¿Cómo ven un museo? Lo ven diferente a nosotros, por supuesto. Sí. Cuando llegan a un museo, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que sienten? Admiración. A mí me encanta, lo admiro, pero siempre está como que dices, las luces están mal puestas. Sí, claro, ustedes se han de fijar en detalles que nadie más se fija. Ajá, como que esto no debería estar aquí, ¿no? Y pues sí, uno que ha estado viviendo ahí en los museos, a mí me encanta, ese trabajo en los museos me encanta. Ya no nos queda mucho tiempo, unas últimas reflexiones, un último mensaje, unas últimas palabras. Pues es triste ver cómo esto, como dices tú, que la cultura está olvidada, viene desde la casa y pasa a la escuela. En la casa no promovemos mucho la cultura. En lugar de ir el fin de semana a un museo, nos vamos a Perisur, por decirte algo. Y luego en la escuela le damos mucha importancia a las clases de inglés o a las clases de español, pero rara es la escuela que lleva actividades culturales, danza, dibujo, teatro, canto, tantas cosas que puede aprender un niño para que empiece a amar la cultura. Desde niño no se le promueve. Entonces llega adulto y nos pasó en una ocasión que salimos de un concierto y era un trafiquero espantoso. En la sala estaba vacía, si éramos 40 personas éramos mucho. Y salimos y en el tráfico terrible, porque estaba jugando la selección de México en el Estadio Azteca. Entonces dices, ¿qué pasa? Es un problema. Eso es un grave problema. Una última reflexión, Ray. Visitar todo lo que sea cultura. Reflexionar sobre lo que es cultura, lo que debemos de hacer para promoverla y conservar todos nuestros valores, tanto sociales como morales, y esto nos va a llevar a una cultura muy, muy amplia. Muy bien, pues a mí no me resta más que agradecerles la presencia. Silvia, Ray, esta es su casa, bienvenidos, fue un privilegio tenerlos aquí en Nuestra Herencia, qué bueno que nos hablaron de Mario Siret. Yo soy Marco Fabricio Ramírez, nos vemos en Nuestra Herencia la próxima semana, que tengan muy buena tarde. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! ¡Wow! Wow. Wow. MX.tv